Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Romanos capítulo 1. Dice, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este libro de Romanos, no es un libro fácil de compartir, porque aquí, nosotros nos podemos dar cuenta que en este libro está la base de la obra redentora para nosotros pecadores que éramos perdidos. Este libro de Romanos nos habla esencialmente, ¿no es cierto?, de la condenación, la justificación, la salvación, el ser glorificados, el ser transformados a la imagen del Señor. Por lo tanto, este es un libro clave que, por cierto, todo hijo de Dios debiera conocer. Es un libro, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo comienza él a manifestar el propósito por el cual él fue llamado. No nos olvidemos que él, cuando escribe esta carta, él aún no había ido a Roma. El apóstol Pablo no conocía Roma todavía, pero sí él había predicado por todo el Imperio Romano. No nos olvidemos que el Imperio Romano abarcaba una gran extensión. Él había pasado por muchas ciudades que estaban bajo la influencia de Roma. Y en muchos lugares, como en Colosas, por ejemplo, en Tesalónica, en Filipo, en todos y otros lugares más, el apóstol Pablo pasó predicando el Evangelio. Y muchos gentiles, como también muchos judíos, creyeron al Señor. Fueron salvos por la predicación del apóstol Pablo. Y vemos que después ellos vuelven a Roma. Roma entonces por ese tiempo era la capital mundial, de lo que hasta ese momento se conocía del mundo. Y por lo tanto era una ciudad que atraía a una gran cantidad de gente. Había mucho trabajo, sucedían muchas cosas en Roma y muchos se trasladaban para allá. Y de hecho fue la realidad de muchos cristianos que habían recibido al Señor por la predicación de Pablo o tal vez de los otros apóstoles, y llegaron a Roma. Y ellos esperaban la visita del apóstol Pablo. Como dijimos, el apóstol Pablo no había ido todavía a Roma. Se dice más o menos que esta carta se escribió entre el 58 al 60 después de Cristo. Y vemos que el apóstol Pablo, él oraba por su viaje. Y él dice más abajo, por ejemplo en el verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto entre los demás gentiles. Es decir, él se había propuesto en su corazón el viajar a esta ciudad, porque él quería predicar allí el Evangelio. Pero no solamente era el querer de él, sino que también él sentía en su espíritu, en su corazón, que Dios en algún momento le iba a mandar allá. Y de hecho él oraba para tener buen viaje. Pero
Por cierto, cuando llega el momento en que el apóstol tiene que viajar, no fue precisamente bueno su viaje, porque duró más de 6 meses su viaje y ellos tuvieron que naufragar con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Le picó también una serpiente. Es decir, a través de muchos padecimientos, él llegó a Roma a predicar el Evangelio. Sin embargo, en él no había una queja, no había un reclamo, no había una tristeza, porque él era un hombre lleno del Señor. Vemos entonces que más o menos ese es el contexto en el cual comienza este libro de Romanos. Es un libro muy precioso. Tiene 16 capítulos. Dios mediante nos permite ir compartiendo de este libro. En su gracia, por cierto, van a haber muchas verdades que no vamos a alcanzar a tocar, pero de lo que el Señor nos permita vamos a ir viendo. En estos 7 versos que nosotros acabamos de leer aquí, se nos puede decir que en estos 7 versos está la introducción a este libro, al libro de Romanos. Él tiene algo que comunicar, el apóstol Pablo tiene algo que comunicar. Y esto que él tiene que comunicar, esto que él tiene que expresar, son las buenas nuevas o las buenas noticias, es decir, el Evangelio. El Evangelio significan las buenas noticias o las buenas nuevas. ¿Cómo no serán buenas nuevas a gente, pecadores perdidos como nosotros, que estábamos destinados a la perdición y al lago de fuego por la eternidad que el Señor haya mostrado? El Padre dice, porque cuando agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Por eso él comienza diciendo Pablo, dice Pablo, es decir, él hasta su nombre fue cambiado. Nosotros vemos, por ejemplo, en la conversión, en Hechos capítulo 9, cuando él iba hacia Damasco, dice que él iba respirando amenazas de muerte para perseguir a los que invocaban el nombre del Señor. Y dice que de repente le rodea un resplandor de luz y él pregunta y dice, ¿quién eres, Señor? Él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, el apóstol Pablo, siendo un hombre entendido en las Escrituras, él era un fariseo, dice, un hombre muy estudioso de las Escrituras. Sin embargo, él no conocía a Jesús, no conocía al Señor. Y él tiene que preguntar, ¿quién eres, Señor? Es la pregunta que todo hombre y mujer que viene a los pies del Señor debe hacer. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y dice, el Señor se muestra y se revela y dice, yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. Él no le cabía en la cabeza eso, porque ¿cómo yo voy a perseguir al Señor si yo persigo a hombres? Para él era una secta, se llamaban los del camino. Sin embargo, dice, cuando tú les persigues a ellos, me persigues a mí, porque ellos me tienen a mí en sus corazones. Y dice, yo soy Jesús, se revela, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después que cuando se le muestra al Señor, él hace la segunda pregunta. Y dice, ¿qué quieres que yo haga? También una pregunta muy importante. Porque hoy día tenemos una gran cantidad de gente que quiere hacer muchas cosas para Dios cuando Dios ni siquiera se las ha encomendado o los ha mandado. Dice que hoy día, ¿verdad?, la palabra se predica por contienda, por vanagloria, por ganancia deshonesta, pero unos pocos de buena voluntad. Ahí debemos estar identificados nosotros, servir a nuestro Señor con todo el corazón. Entonces dice que él pregunta quién es el Señor y luego dice, ¿qué quieres que yo haga? Y después le dice, ve a tal lugar, le dice, y él envía a otro hombre y después él era Saulo, que significa un hombre fuerte, pero él es ahora su nombre cambiado a Pablo, hombre débil, hombre que depende ahora de Dios para todas las cosas. Y él dice, siervo de Jesucristo. La palabra siervo es conocida como un esclavo. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estaba la costumbre de que los esclavos, para permanecer con sus amos, llegaba un tiempo determinado y los siervos tenían que irse de la casa del amo. Pero si el amo los había tratado bien, dice que el amo tenía que perforarle la oreja a su siervo. Y eso indicaba
que el siervo iba a quedarse perpetuamente para servir a su amo porque lo había tratado bien. Es decir, el Señor Jesús, ¿verdad? Él es el siervo perfecto. Dice que el Señor no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por mucho. Y cuando nosotros llegamos al llamamiento del apóstol Pablo, dice Ananías, ¿no es cierto?, que era un profeta de Dios, cuando es enviado a donde Pablo, dice: Señor, pero este hombre ha cometido contra los hermanos. Y el Señor le dice: déjalo, porque instrumento escogido me es este, dice, y yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Y así nomás fue. Se cumple el propósito. El apóstol Pablo, desde que fue llamado por el Señor, su caminar y su servicio fue de mucho dolor, fue de mucho sufrimiento, encarcelado no por delincuentes, sino por la causa del Señor, pasando frío, pasando hambre, teniendo provisión, traicionado por falsos hermanos. Es decir, todo lo pasó, todo lo sufrió, y él dice ahora: siervo de Jesucristo. Es decir, él no se considera aquí, ¿verdad?, como una eminencia, sino que él dice: esclavo de Jesucristo. Él estaba puesto para servir a Dios, para servir a Jesús. Y luego dice, llamado a ser apóstol. Él aquí nos está mostrando hoy día, ¿no es cierto?, cómo existe una fascinación de los hombres de llamarse apóstoles. Cuando el último de los apóstoles lo dijo él: a mí como al último, como a un abortivo me apareció. Es decir, el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. Vemos que fueron los 12, ¿no es cierto? Las características de un apóstol es haber estado con Jesús, haber visto a Jesús, tener los dones, ¿no es cierto? Y vemos que el apóstol Pablo, él fue el último, pero él dice llamado a ser apóstol. Y luego dice apartado para el Evangelio. Es decir, él no estaba separado del mundo en el sentido de que hoy día existe, ¿no es cierto?, un extremismo de muchos grupos que se apartan y se van a una comunidad a vivir, como pensando, ¿no es cierto? No, el Señor en Juan 17, él dijo, Padre, dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, en medio de este mundo el Señor nos ha dejado para que nosotros seamos un testimonio para aquellos que no conocen al Señor. Luego vemos, dice, el verso 2 dice, que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. Si nosotros vemos, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, verso 16, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Maldito todo el que es colgado en un madero, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y dice después el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Luego también vemos, por ejemplo, en Tito capítulo 1, verso 2. Tito capítulo 1, verso 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pues bien, en estos versos nosotros nos damos cuenta que esto de lo cual está hablando el libro de Romanos, que es el Evangelio, ¿verdad?, que son las buenas nuevas y del que iba a traer, es decir, Jesucristo es el mensaje y el mensajero y el contenido del Evangelio. Es decir, este Evangelio no fue un invento de los apóstoles, no fue un plan de última hora. Esto estaba prometido,
Esto estaba profetizado desde antes. En los santos de la antigüedad miraban en vista estas cosas. Desde el principio de los siglos ya se veía esto que iba a acontecer, que el Señor tenía preparado. Dice, por ejemplo, Mateo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, dice, de los sabios y de los entendidos, dice, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, Cristo ha sido revelado. Dios, el Dios invisible, el que nadie conoce, el que nadie ha visto jamás, se ha dado a conocer en la persona de Jesús. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo Él le ha dado a conocer. Qué maravilloso entonces. El mismo apóstol Pablo dijo, todo lo que hice en otro tiempo, es decir, cuando él no conocía a Jesús, todo lo que hice en otro tiempo lo hice por ignorancia en incredulidad, hasta cuando agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Qué maravilloso es que el Padre ha revelado a su Hijo en nuestras vidas. Qué maravilloso es entender que no es una religiosidad, no es un rito, no es una forma, sino es una relación viva con nuestro Dios. Gracias, Señor. Entonces luego el verso de más abajo dice, Romanos 1:3, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En Hechos capítulo 13, del verso 32 al 34, dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. En Marcos también, capítulo 4, Marcos capítulo 4, podemos leer del verso 38 al 41, Marcos 4, del 38 al 41, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Qué hermoso es este relato y estas expresiones. Es decir, ¿qué es lo que nosotros vemos en estos versos que hemos leído? Vemos por un lado la perfecta humanidad de Jesús. Jesús fue un verdadero hombre, porque el Padre no envió a un ángel, no envió a un arcángel, Él envió a su propio Hijo. Y en otras palabras, Jesús es Dios manifestado en carne. La carne en las Escrituras nos hablan de algo malo, ¿verdad? La naturaleza de la carne. Sin embargo, el Señor se hizo carne, pero no en la naturaleza del hombre pecador, sino tomó forma de cuerpo, pero Él no sufrió por el pecado. Es decir, vemos la verdadera humanidad de Jesús, como también vemos su perfecta divinidad. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué se dice del linaje de David? Porque eso es una profecía. Cuando David dijo, habrá un justo que gobierne entre los hombres, uno que gobierne en el temor de Dios, y David dice que él se humillaba y daba gracias porque el Señor había bendecido a su descendencia, y no solo ahí, sino en lo porvenir. Pero en realidad la profecía no se estaba refiriendo solo a Salomón, sino, como dijo Jesús, he aquí más que Salomón, Jesús, el Hijo de Dios. El verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo, del linaje de David, en lo humano. Y en este relato de Marcos vemos, por ejemplo, él estaba durmiendo, descansando,
por tanta actividad que él tenía. Dormía muy poco el Señor. Y muchas noches se quedaba orando. Y temprano por la mañana comenzaba su ministerio. Y él estaba descansando mientras iban a otro lugar a cumplir otra misión. Y por cierto que el maligno no quería que el Señor llegase allá. Se levanta el viento, se levanta la tempestad. Es decir, se levantan los demonios para impedirle al Señor llegar. Pero mientras ellos iban para allá, él iba durmiendo. Vemos la perfecta humanidad del Señor porque se cansaba. Pero también vemos la perfecta divinidad cuando se levanta y reprende al viento y al mar y dice que hubo bonanza. Y los que iban en esa embarcación se maravillaban y decían, ¿quién es este hombre? Que aún hasta los elementos le obedecen. Ciertamente ese hombre que iba ahí era el Dios mismo. Dios manifestado en carne. Por eso Jesucristo es un verdadero Dios y un verdadero hombre. Bendito sea el Señor. Luego, en el verso 4 dice, el verso 5, dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Timoteo 1, 1 Timoteo 1:5, y vamos a leer también después 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 1:22. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Una vez más lo leo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, en estos dos versos nosotros nos damos cuenta el propósito que tiene, ¿verdad?, el que el Señor a través del apóstol escriba esto y escriba este evangelio. Primero, por un lado, dice, ¿por quién recibimos la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia no solamente es un regalo inmerecido, como nosotros lo hemos entendido, porque nosotros hoy día sabemos que somos salvos por gracia, dice, no por obras, ¿verdad?, para que nadie se gloríe. Muchas personas hoy día están pensando qué pueden hacer para tratar de agradar a Dios, ¿verdad? Pero en realidad dice que las obras del hombre, las obras humanas, son como un trapo inmundo para Dios. Es decir, Dios no se agrada de las obras del hombre, porque la condición del hombre es que el hombre es pecador. Por eso, de un solo sacrificio se agradó Dios el Padre, dice, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia. Y es a ese sacrificio que nosotros debemos de acogernos, porque en ese sacrificio encontramos perdón de pecado, reconciliación, vida eterna, justificación y todas las bendiciones que se desprenden del Evangelio y de la obra del Señor. Por eso la gracia no solamente es un regalo inmerecido, sino la gracia es un poder, y la gracia ha venido con Cristo. La gracia es el amor de Dios manifestado para con nuestra vida. Somos salvos por gracia, por el amor de Dios, por una entrañable misericordia de Dios. Es decir, Dios nos amó desde adentro. Nosotros, personas aborrecibles, porque hoy día las personas, ¿no es cierto?, no se encuentran tan malas. Y eso es lo peor, porque el diagnóstico que Dios hace del hombre, más adelante, ¿verdad?, dice
eso no lo vamos a hablar ahora, pero la condición del hombre es que el corazón del hombre es perverso y engañoso en gran manera. Engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas. Entonces, la gracia es un regalo y la gracia también es un poder, porque fuimos salvos por gracia, porque nos salva el Señor de la tentación de cada día y porque nos salvará del juicio que vendrá sobre este mundo. Es el poder de la gracia obrando en el creyente. Después dice, ¿y por qué recibimos el apostolado? Y aquí existe una diferencia entre lo que dice el apóstol más arriba a lo que aquí dice, porque nosotros no somos llamados a ser apóstol. Ya dijimos, fueron 12 y el último en ser llamado fue el apóstol Pablo. Sin embargo, aquí la palabra apóstol significa ser enviado. Es decir, cada vez que nosotros salimos a cumplir a la obra del Señor, a evangelizar, a visitar a alguien, a predicarle el evangelio a alguien, en un sentido somos enviados. No, por cierto, como apóstoles, no, pero enviados en el encargo que el Señor dio a todos sus hijos. Y luego dice, ¿no es cierto?, para la obediencia. ¿No es cierto? Como decíamos en una oportunidad, el sentido de la fe, el objeto de la fe es Cristo. La gente habla de que yo tengo fe, ¿no es cierto? Tengo fe en mi mamá, tengo fe en una manda, tengo fe en una creencia, tengo fe en el santito de Yumbel, tengo fe en esto, tengo fe en este otro, pero eso no es fe. La fe es una sola cosa, la fe es un don de Dios y la fe es Cristo Jesús. El contenido de mi fe tiene que ser Jesucristo, porque solo en Jesucristo hay salvación. Y cuando nosotros recibimos la fe, Dios mira mi fe, pero los hombres necesitan mirar la manifestación de mi fe a través de mi obediencia. Cuando nosotros comenzamos a obedecer al Señor, apartándonos de lo que no honra al Señor, separándonos de ciertas cosas y de ciertas personas que no son bendición para nuestra vida, dejando ciertas costumbres, dejando tradiciones, dejando apegos de esta vida y comenzamos a caminar en esta nueva vida, comienza a manifestarse la obediencia como una manifestación de la fe que tenemos, porque la fe obra por amor. ¡Qué maravilloso! Dice que nuestros corazones fueron rociados y podemos obedecer ahora. Dice que ahora hemos recibido la verdad y podemos obedecer. El libro de Romanos comienza hablándonos con la obediencia y termina hablándonos con la obediencia. Algo que hoy día vemos que carece tanto el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, lee el libro de los jueces, dice que en aquellos días no había palabra del Señor y dice que cada uno hacía como bien le parecía. Al igual que como en aquellos días del libro de los jueces, así también hoy día está aconteciendo. Vemos que en general el pueblo de Dios está haciendo como bien le parece, trayendo costumbres mundanas, cantando canciones mundanas, pensando que todo eso será para la honra del Señor. Bueno, entonces vemos que la fe obra para la obediencia. Cuando nosotros decimos que tenemos fe y creemos en el Señor, eso debe manifestarse en nuestra obediencia, en una obediencia al Señor, en una obediencia a su palabra. Luego vemos el verso 6. Dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. En Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, todo lo que es Dios está manifestado en Jesucristo. Todo lo que es de Dios y todo lo que es Dios está manifestado en Jesucristo. Por eso dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, y vosotros estáis completos en Él. Dice un pasaje por ahí, el que no escatimó ni a su propio Hijo,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, contaba un hombre que tenía a su hijo, un hombre millonario, y él amaba a su hijo. Y dice que le mandó a hacer una pintura a su hijo, pero murió el hijo. Y él tuvo mucho dolor por la muerte de su hijo. Teniendo tantos bienes y tantas riquezas, ¿quién iba a heredar todo? Al poco tiempo murió también el padre. Pero dice que este hombre rico dejó un testamento. Y dice que en ese cuadro que le pintaron de su hijo, comenzaron a subastar ese cuadro, a rematarlo. Y pocas personas acudieron a ese remate. Y un hombre negro que había dejado la esclavitud tenía poco dinero. Y dice que con ese poco dinero compró el cuadro. Y cuando compró ese cuadro traía una cláusula. Le costó solamente ese cuadro unos centavos porque no podía pagar más. Nadie más ofreció nada. Había gente que tenía más recursos. Ese cuadro para los demás no tenía ningún valor. Pero ese hombre negro se enterneció con el cuadro, con la imagen de ese niño, y lo compró. Él no sabía el requisito o la cláusula que traía ese cuadro. Y decía que el hombre que comprara ese cuadro heredaría todas las riquezas del Padre. ¡Qué tremendo! Bonito relato. ¿Por qué? Porque el Padre entendió que el hombre o la persona que comprara ese cuadro era porque iba a sentir amor por su hijo, así también como en alguna manera él lo sintió. Pues bien, es un ejemplo totalmente humano. El Padre dice que a todos los que aman a su hijo, Él le da todas las cosas. Por eso dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hoy día estamos viendo, ¿verdad?, un tremendo desprecio a Dios. Cómo los hombres y las mujeres desprecian a Dios por el dinero, por los bienes, por su manera de vivir, por su desenfreno en su manera de vivir, torcida, ¿no es cierto? Los hombres desprecian a Dios. Es como que lanzaran un escupo al cielo, ignorando que ese escupe les caerá en su propia cara, porque dice la palabra que lo que el hombre siembra cosechará. Pero cuando alguien comienza a amar a Dios y comienza a amar al Hijo, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo, dice, no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Somos de Jesús. Jesús está en nuestro corazón. Le pertenecemos a Jesús y Él es nuestro. Alguien puede decir, yo ya no camino, no soy del Señor. Saqué a Jesús de mi corazón. ¿Podemos nosotros sacar a Jesús de nuestro corazón? No podemos. Y qué bueno que no podamos. Porque si esto dependiera de nosotros, estaríamos todos perdidos. Pero esto depende del amor de Dios en Cristo Jesús. Él nos sostiene y alguien puede estar allá en el extremo escondido en su vida, pero de allá de vuelta, si es un hijo de Dios, lo traerá el Señor. Tal vez con dolor, con azote, lo traerá, porque el Señor al que ama, disciplina y no desprecia a ninguno que se vuelva a Él con un corazón arrepentido. El verso 7 dice, a todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender que ningún hombre puede exaltar a otro hombre en la condición de santo. Eso es un invento de los hombres, del catolicismo. Sin embargo, ¿quién es santo? Un hombre y una mujer que exalta a Cristo en su vida es un hombre que ha sido llamado a ser santificado. Hemos sido santificados por la obra de Cristo en la cruz. Y cada día que andamos con Jesús, cada día nuestras vidas van siendo más santificadas y conformadas a la imagen del Señor Jesús. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo siempre se caracterizaba de hablar de estas dos cosas. Él siempre en sus epístolas encabezaba, dice, la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Esto era una característica del apóstol Pablo. De hecho, en sus 13 cartas que él escribió en el Nuevo Testamento, se hace mención de esto, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Ya dijimos, hablamos de la gracia, ¿no es cierto? La gracia es un regalo de Dios inmerecido, es un poder, ¿no es cierto? Es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Cuando nosotros hemos recibido la gracia, este regalo inmerecido de parte de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos amados por Dios, cuando nosotros nos sentimos perdonados por Dios, cuando nuestra relación con Dios está en paz, nuestra conciencia tiene paz con Dios, producto de que la relación entre Dios y el hombre ha sido sanada por la sangre de Jesús, brota la paz en forma espontánea en el corazón. No puede haber paz en el corazón de un hombre y de una mujer mientras no arregle cuentas con Dios, mientras no enderece su corazón. La paz no la da el mundo, los amigos, el dinero, los bienes de esta vida, el auto, la casa, nada de eso. Solo Jesús da la paz. En este mundo hay mucho dolor y sufrimiento, pero cuando nosotros nos volvemos al Señor, dice que la gracia nos alcanza y brota la paz en nuestro corazón. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, dice, capítulo 1, verso 2, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego en el capítulo 3, de ahí mismo de 2 de Tesalonicenses, verso 16 al 18, dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y después dice, él aclara, aquí dice, las salutaciones de mi propia mano de Pablo, dice, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es decir, esta era una característica del apóstol Pablo. Él hablaba mucho de la gracia y de la paz. ¿Y quién puede tener gracia y paz sino aquel que ha recibido a Cristo en su corazón? Recibimos a Cristo por amor, por gracia, y como producto de haberle recibido, brota la paz en nuestro corazón. En estos versos que nosotros acabamos de leer, que acabamos de compartir de Romanos, nos damos cuenta que en este capítulo 1, del verso 1 al 7, contiene todo el contenido de esta carta, de este libro, en esta pequeña introducción, ¿verdad? Aquí está la base del Evangelio, ¿verdad? La muerte del Señor Jesús y su resurrección es la base de nuestro Evangelio. Si Cristo no hubiese resucitado, si Él no hubiese muerto ni hubiese resucitado, como dice Corintios, vana es nuestra fe. Y nada tendríamos que hacer. Porque ninguno de nosotros llegó a Cristo porque a mí me llevaban cuando niño, porque yo no era tan malo. Nada de eso tiene ningún valor. Todos estábamos perdidos y destituidos de la gloria de Dios, pero el Padre nos alcanzó en Cristo Jesús. Amén.